Entonces el tema de hoy se llama Te va a ir mal. Okay, today we're going to talk like you're going to do badly. Entonces quiero que voltees y le digas al de al lado, te va a ir mal. Okay, you're going to tell your friend like you're going to be bad. Sorry. A ver, y al del otro lado quiero que le digas, te va a ir mal. It's going to be bad. Y yo en este momento, ¿sabes? Cuando te vas cuando tienes un novio, tomas prematrimoniales. Like when you have a boyfriend or a girlfriend, you're going to take like the pre-course for getting married. Y esos cursos se tratan de romper la burbujita de perfección de tu pareja. And that courses is like taught to break the little bubble of your perfect couple. Y en realidad no te lo dicen como este curso se trata de esto, tú lo vas descubriendo. And people are not going to say, oh, you're going to like break the bubble. It's like you're going to figure it out on the way. Y no quiere decir como que ya no te vas a casar con esa persona, pero ya sabes como a dónde vas, ¿no? Yeah, it doesn't mean that you're not going to get married with that person, but you're going to like figure out, oh, that's kind of bad stuff that she or he has. Entonces, el día de hoy yo quiero romper esa burbujita en donde creemos Okay, now we're going to break the bubble that we believe que por ser cristianos, siempre, por siempre, todos los días, por siempre nos va a ir bien. that, because we're Christians, everything and every stuff we do is going to be perfect and great. Porque, a ver, a mí me ha pasado y yo he caído en esto, This happened to me, like I have fallen in this. en donde un día acá no escuché la alarma y me levanté ya tarde. Like I didn't wake up and I wake up late. Y oro así de Dios, que no haya tráfico, que todos los semáforos me toquen en verde. Like, please God, that I don't want any traffic, that all the lights are green. Y vas súper tarde, se te cae de por sí algo encima y te quedas como, Dios, ¿o será que hoy no oré? Like, oh, you're going super late, that your smoothie get inside you, and like, oh man, I didn't pray right today. Y el punto de esta plática es que puedas entender, y Dios es todopoderoso, no estoy diciendo que vamos a orar por cosas, o sea, no, estoy diciendo que Dios es todopoderoso, pero simplemente, aunque somos cristianos, van a haber pruebas en nuestras vidas. The message and the point of this message is that God is all powerful, but you need to learn that not everything is going to be perfect and not everything is going to be right. De hecho, hay un versículo en la Biblia donde dice, There's a verse in the Bible that it says, ay, ¿dónde estaba? no era tiempo. En este mundo vas a tener aflicción. in this world you're going to have problems. Y a veces nos atrevemos a pensar o nos molestamos con Dios porque algo no nos está saliendo bien en este momento en nuestras vidas. Yeah, we get angry at God because something is not right in our lives, but Podemos mirar y yo creo que a veces miramos la Biblia y solamente nos enfocamos en las promesas, en que nos va a ir bien, y eso está bien, pero like sometimes we focus on the Bible and just read only the promises, it's going to be great for you, but there's not everything in the Bible. pero podemos aprender de personajes de la Biblia en donde no les fue bien. But we can learn from some people in the Bible that there was not everything perfect and right with them. Y quiero empezar con la historia de José. ¿Cuántos de aquí saben la historia de José, el soñador? We're going to talk about the life of Joseph. Do you know the life of Joseph around here? Yes? Ok, entonces no me voy a adentrar tanto en su historia, pero José, si tú sabes, José la pasó muy mal. If you know a little bit about Joseph, he was like not going great. A José lo vendieron y si te pones a pensar en su historia, él no hizo nada malo para estar en esa situación. He was sold, he was a slave, and if you read carefully, he didn't do anything wrong to be in that position. La otra historia es acerca de Moisés. The other story is about Moses.
Y Moisés igual, o sea, Moisés ni siquiera pidió ser líder. Like Moses, he didn't ask to be a leader. Y tenía un pueblo rebelde, un pueblo que nada más se daba la vuelta y lo querían linchar. No sé cómo vas a decir linchar. Like Moses was able to lead Israel, but he was like a stubborn town. So it was like, okay, they wanted to kill him, like to. Buena esa. No te voy a poner palabras tan difíciles. Soy chola, perdónenme. Chola de Tijuana. Ok, me quedé en la historia de Moisés. Entonces, Moisés ni pidió estar ahí. De hecho, Moisés decía como, Dios, o sea, no soy ni bueno para hablar. Moses said, like, God, I'm not even good at talking. I don't know why you make me a leader. Pero Dios quería trabajar cosas en Moisés. But God wanted to treat some things in his heart. La otra historia que vamos a ver es acerca de David. ¿A cuántos les encanta la historia de David? We're going to see another person. It's David. How many of you guys love the story of David? Yeah. Y David, en realidad, o sea, él era un pastor de ovejas. David, like in real life, he was a pastor of sheep. David era súper bueno, o sea, si tú te pones a leer salmos y cómo derramaba su corazón y cómo escribía todo eso, te puedes dar cuenta del corazón que él tenía. David was really a good guy. Like you read Psalms and you can see how he poured out his heart to God. And he was a great guy. Y David era el guerrero, uno de los guerreros más valientes de Saúl. He was the bravest warrior of Saul, the king. Y David se agarró de enemigo al rey Saúl. No sé si lo dije al revés, hablando en inglés en mi mente. Like he became an enemy of the king of Saul. Y podemos mirar cada una de esas historias, cómo estos hombres, cada uno de ellos eran buenos. O sea, no es como que, porque también es otra cosa que creemos. Si me está yendo mal es porque hice algo mal. And we can see the stories that all of these guys were doing good things. And sometimes we think like, oh, I'm doing something wrong. That's why I am messing up. Entonces David fue perseguido por el rey y por su propio hijo. David was chased by the king and later by his own son. De hecho, gracias a todo ese tiempo que tuvo de conflicto, él pudo escribir tantos salmos en donde uno se siente identificado en esos momentos de angustia. A lot of those psalms that you feel identified, he wrote it while he was on chase of the king and of his own son. Y puede que tú digas como, ok, estas personas no hicieron nada malo, pero hay veces que estamos metidos en problemas por consecuencias de cosas que nosotros hemos hecho. And you can say like, oh, they did anything wrong, but sometimes we get in our own troubles because of things and decisions that we do of our own. Como el no tener dominio propio, y lo miramos el domingo de este actor que cacheteó a otro públicamente, ¿no? Que hubo consecuencias sobre eso. Self-control, okay. Oh, thank you. Sometimes things happen like Will Smith, like smacking Chris Rock because we don't have self-control. O puede ser alguna enfermedad y en realidad nosotros no nos cuidamos y estamos como, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo diabetes? ¿O por qué tengo hipertensión? Y cuando en realidad nosotros comemos pura comida chatarra. And sometimes we get ill and like, God, why am I'm sick? Like, I don't understand. I have diabetes or hypertension, and you actually don't take care of yourself. You don't eat healthy, so why ask God? O a lo mejor reprobaste un examen y tú, no entiendo Dios, no entiendo tus propósitos, pero en realidad no estudiaste para eso. You fail a test and it's like, God, I don't understand your plans, but you actually didn't study for it. Entonces, ya entendiendo que aunque somos cristianos, van a haber situaciones difíciles en nuestra vida.
Okay, now we understand that as Christians, we're gonna have problems and difficult situations. Ahora les quiero dar 3 puntos de qué hacer cuando estés en problemas. I'm gonna give you like 3 points of what to do when you are in trouble. Y el uno es reconocer que es una temporada. The first point is recognize that this is only a season. Dice Eclesiastés 3:1, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y tienes que saber que tu situación de estudiambre va a pasar. Your situation of a student with hunger, it's called in Spanish estudiambre, it's gonna pass. It's gonna be just a season. Y yo creo que mientras estamos en esa etapa de estudiante se nos hace eterno. Y como hay maestros bien rudos, hay maestros que son acá bien pesados y tú no ves como cuándo se vaya a acabar, pero es una temporada. Like what you think like college is like eternal where it's gonna end and we have bad teachers that are kind of mean sometimes, but it's only a season. O puede ser que estés pasando por problemas económicos y es por lo mismo, eres estudiante, no puedes a lo mejor trabajar tiempo completo. And sometimes you have financial problems, but you're in college or you're studying or you're traveling and you cannot work that a lot. Pero ¿sabes qué? Da mucha paz cuando tú sabes que tu problema no va a ser por siempre. Tus problemas a lo mejor solamente es esa temporada. A David no es como que toda su vida lo persiguió el rey. Fue una temporada en donde él aprendió cosas. You can have peace knowing that your problems is going to be just a little amount of time. It was with David, like not a lot of years Saul chasing him. It was like a small season that happened that. Puede ser que en este momento estés pasando por un duelo. Sometimes maybe you're like grieving someone. Puede ser que hayas roto alguna relación o te hayan terminado a ti. Maybe you broke up with someone or someone broke up with you. Y no estoy diciendo que esos sentimientos no son reales, porque son sentimientos reales. Those feelings are real. I'm not saying that they aren't real. El que alguien te haya rechazado, o puede ser que tu mejor amiga haya hablado mal de ti. When someone rejects you or your friend talked badly about you. Pero tienes que saber que todo eso va a pasar. But you need to know today that all of this is gonna pass. Entonces, este primer punto es reconocer que es una temporada, no va a ser por siempre esa etapa. You need to know that it's only a season, it's gonna pass someday. El punto número 2. The number 2. Antes de eso me gustaría leerles este versículo que tiene que ver con lo de la temporada. El Salmo 35 dice, porque solo un instante dará su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Hace un tiempo, por no decir hace unos meses, a little time ago, trabajo en un lugar en donde el ambiente laboral es muy cómodo y somos puras mujeres. I work in a place that we're all women. Y mi horario tuvo que cambiar porque tuve que cambiar mi horario. My hours at work had to change. Entonces tengo el mejor horario de todos. I have like the best schedule all of them. Entro a las 9 y salgo a la 1. I enter at Y me 9 pagan más que a todos. I go home at 1. Pero totalmente eso es la gracia de Dios. Yo no hice nada para merecer eso. But it was truly the grace of God. I didn't do anything to deserve it. El punto es que el que me hayan dado ese horario tan perfecto creó cierta envidia en mis compañeras de trabajo. And the truth is that with that schedule, it created like some envy of my other coworkers. No lo están transmitiendo en vivo, ¿verdad? You're not transmitting, right? Qué bueno, pues si no, ahí corta. Cut this part. Entonces, como empezó a salir como toda esa envidia, yo empecé a notar cómo empezaban a criticarme enfrente de, así como,
así como cuchichear. I started noticing that my other coworkers were starting like talking behind my back and giving me like those looks like Y fueron unas semanas, yo me sentía en ayuno y oración porque yo quería responder. those weeks I felt like I was in prayer and in fast because I wanted to talk back. Porque es muy fácil aquí en este ambiente hablar como buena persona. Es muy fácil. Because it's really easy here in church, like being a good person and talking great. Pero cuando tienes que hablarle bien a una persona que está hablando mal de ti cuando creías que era tu amiga, eso es lo difícil. But when you thought that a guy or a girl that was your friend is talking badly about you, that's really hard to talk right. Entonces recuerdo perfectamente un día en el que sentía como era Satanás y sus achichincles ahí. I felt like one day at work that it was like Satan and all these demons like gathering there. Hablando con mi jefe, diciéndole como, ay, ¿por qué le dejas ese horario a ella? No nos funciona. Ay, chupé el micrófono. Like I was hearing like they were talking to my boss like, oh, why did she have like the best schedule? Like she doesn't deserve it. Y yo sabía que estaban hablando de todo eso mientras yo estaba en la parte de atrás y solo miraba cómo hablaban con él y le llenaban su mente de ideas. I was like on the back, like listening and seeing what they were doing, like getting all these ideas inside his boss' head. Y iba al baño y me ponía, Señor, yo te pido por cada una de ellas, las perdona. I was like, Lord, I forgive any one of them. Like, please forgive them. Y yo en ese momento me quería ir. Yo no quería saber nada de nadie. Lo único que pasaba por mi mente es como no tengo por qué soportar esto, que no saben que soy una hija de Dios. Like at that moment, I was like so mad. I want to get out of here. I don't want to know anything about them. Like I'm a child of God. I don't have to handle this stuff. Y justo cuando estaba pasando eso por mi mente, Dios me dijo, aguanta vara. A ver cómo le traduces. And when I was thinking at that moment, like God told me, like, hang tight. Bravo, bravo. Era una difícil. Y fue bien difícil el voy a aguantar vara. Fue bien difícil como voy a aguantar, voy a hacerte caso, Dios, y solamente tú sabes. It was really hard, like just to hang tight, stay here and obey God. Like God, you know. Pero ¿sabes qué? Esto que me estaba pasando era algo temporal. But this thing that was happening to me, it was temporal. Y yo lo único que podía darles a ellas era la gracia de Dios. The only thing that I could give them, it was the grace of God. Porque en esos momentos es cuando realmente uno saca lo que hay en cada uno. In those situations, is the opportunity that you can get out what is in your heart truly. Y aguanté ahí, me quedé y pasaron semanas, yo creo que unas 2, 3 semanas igual y de repente todo normal. It happened like a few weeks later, like I stayed, I hang tight, and a few weeks later, like everything was fine, normal again. Y créanme que yo pude haberles contestado de la misma forma en las que ella, porque su forma de contestar era muy grosera, pero a mí lo único que Dios me decía es como ama a tu prójimo. I could have been rude and like talking back to them, but God always tells me like love them, talk good to them. Y esto nos lleva al segundo punto. And this takes us to the second point. De cuando nosotros estamos pasando por pruebas, When we're passing through problems, es qué puedo aprender de esta situación. is what you can learn from this situation. Y regresándonos a la historia de José. And taking back to the story of Joseph, José, si no hubiera pasado por todo lo que pasó, if Joseph didn't pass for all the things he happened, no hubiera sabido cómo administrar todo un reino. he wouldn't be able to know how to manage a kingdom. Al inicio de la historia de José,
In the beginning of the story of Joseph, había soberbia en su corazón. he had a lot of pride in his heart. De hecho, José, Dios le había dado un sueño y le había mostrado dónde él iba a estar. Actually, God gave Joseph a dream, like where he was going to be in a few years later. Y eso no era para andárselo aventando en la cara a sus hermanos. That dream wasn't to be talking and just like telling to his brothers all that he was going to do. Eso era para guardárselo en su corazón. That dream was to for his heart, to keep it. Y José pasó por cada prueba tras prueba. And Joseph passed test by test by test. Pero ¿sabes qué? Dios puso en un carácter en José como ningún otro en ese tiempo. God put a character in him that nobody on that time had. Y cuando llegó el momento en que otra vez se encontró con sus hermanos, And years later, when he faced his brothers, él simplemente los perdonó. he just forgave them. Porque Dios había trabajado todos estos años en su carácter. Because all of those years, God treated with Joseph's character. En la historia de Moisés, In Moses' story, en el versículo Génesis 45, no estoy mal. Ay, no sé en dónde, pero dice, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien, el maná. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Y me encantó este versículo, lo leí hace poquito. I love that chapter that says in Genesis that God gave the manna, I don't know how it's called, the bread from the sky, to feed the people. And like you didn't need anything else. Y porque yo cuando leí esta historia es como, Dios, tú le pudiste haber mandado un buffet. Like I was reading the chapter, I was like, God, you could have sent them like a whole buffet. Pero Dios quería que ellos supieran que no era por lo que ellos hicieran, sino porque Dios estaba con ellos. Like God wanted people to know that the food and everything, it was because of God, not because of their strengths or their power. Y si nos regresamos a lo que me pasó hace semanas, And we go back for what happened to Sharon the last weeks. Dios me enseñó tanto a mi carácter de humildad como no tienen una idea. God talked to me about humility in another level. You have no idea. Porque sabes que a veces yo me acuerdo la primera vez que ahí miré que estaban hablando de mí y yo quería ir y como, que están hablando de mí, quería defenderme. Because the first moment that I heard they were talking about me, at that moment I wanted like, hey, why are you talking about me? Like my whole community. Pero ahí aprendí tanto a que no tengo que andarme preocupando por lo que digan los demás de mí, sino lo que dice Dios de mí. I wanted to defend myself, and then I learned that it doesn't matter what people say about me, only what God is telling about me. Ap- Amen. Aprendí que no tengo yo que quedar bien con mi jefe, I learned I didn't have to be like all perfect with my boss, sino que Dios es quien nos promueve. that God is who promotes you. Aprendí humildad, aprendí a quedarme callada en esas situaciones. I learned to be learned humility and to be quiet in some situations. Y si algo te molesta, And if something's bothering you, es porque hay algo en tu ego que necesita ser corregido. maybe you have something in your ego that needs to be worked, that need work. Y necesitas esa humildad. And you need to be humble. Porque cuántas veces no te atraviesas con situaciones en las que te sientes ofendido y por qué reaccionaron así. Because there's a situation that you get offended and you don't know why people react like that. Y quieres andar aclarando todo con todas las personas. And you want to clarify all things and defend yourself. Pero simplemente debes de amar a los demás. But you just need to love people.
Porque tú no sabes con qué rollos ellos están batallando. Tú eres el cristiano. You don't know what problems the other people have. You're the one that knows Christ. Y son cosas que pude analizar y comprender y Dios me lo habló tan tiernamente a mi corazón. In these moments, I could analyze and God talked in my heart all these things. Justamente en mi devocional leía como debes de amar a quienes te odian. In the Bible, I was learning, reading, and they were saying like you have to love people that hate you. Y es bien fácil que ames a tu amigo. It's Es really- lo más fácil. It's really easy, super easy to love people that are your friends. Hasta los malvados aman a sus amigos. Even bad people love their friends. Pero lo realmente difícil es amar a tu enemigo. But what's really, really hard is to love your enemy. Lo realmente difícil es amar a quienes tú sabes que están hablando a tus espaldas. What's really, really difficult to love people that are talking behind your back. Porque sabes que no me había atrevido a mirar que esas muchachas, pero en particular una, yo la consideraba mi amiga. When I was like analyzing that, most of those girls, and especially one, I consider them my friends. Y el mirar que eran todas contra mí, era como, "Ah". And all of them like against me, it was like, oh, so scared. Pero sabes que yo en esos momentos fui tan reconfortada por Dios But in those moments, I was really comforted by God. que me acuerdo que iba al baño y mi primer así consuelo con quien iba era Dios, tú mira lo que me están haciendo. Like I was really sad. I went to the bathroom and like my first comfort was, God, look what they're doing to me. Y no es como tuyo es la venganza, Señor. And it wasn't like, you're your vengeance. You're the vengeance. Que es lo que uno quisiera decir, Because sometimes that's what you want to say. sino Dios nos manda a perdonarlos. But the reality is that God sent us to forgive. Entonces, las primeras veces era bien difícil y yo, Dios, pero estás viendo, yo no les hice nada, no es mi culpa tener el horario perfecto. At first, it was like really hard. Like, I was talking to God, like, oh, it's not my fault I have the perfect schedule. Y lo único que sabía que tenía que hacer era perdonar. But I knew the only thing I needed to do is to forgive. Hubo días en los que salía llorando, o sea, de que mis ojos cristalinos y me salía y en el carro me ponía a llorar. Like I went out of work and I was weeping a lot of days, like going away in my car, like crying all the way. Pero las últimas semanas, y Luis está de testigo, yo me iba, me subía al carro y lo primero que hacía es, Dios, yo las perdono. Like the few weeks before everything like went off, like I went to my car and I was like put to music and like, God, I forgive them instead of crying. Cada vez fue más en automático el perdonar. It was even easier on the way to forgive. Y puede que en este momento, o puede que o vayas a pasar o pasaste por una prueba. Maybe right now are you facing problemas? some problems, or you're gonna face some problems in the future. Y ¿sabes qué? Puede que necesites que estés pasando por eso porque Dios vaya a necesitar ese carácter en un futuro. But maybe you're passing through these problems because God needs those character in your future. O simplemente para ser de testimonio para alguien más. Or maybe just to be testimony for someone else. Yo en mi infancia sufrí de abuso sexual. When I was a kid, I had sexual assault. Y sabes que Dios constantemente me sigue sanando de eso. And God constantly is healing that part of me. Y se me hace muy, muy, muy curada que Dios me pueda ayudar a través de testimonio a decirle a jovencitas, Dios puede sanarte. It's amazing that God is using this testimony to other girls that are passing through that thing. Porque ese es nuestro Dios. Because that's our God. Dios es ese Dios que sana. It's the God who heals. Soy dentista y sé acerca de los problemas articulares, del ATM, de la articulación.
Y el escuchar fue como, no manches, qué padre. Yeah, like she's telling, I'm a dentist and I know the problems that you can have in your jaw. And it's amazing what God did to this girl. Ocupan meses de terapias para sanar eso. You need months to heal the jaw problems. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el que sana, el que restaura, el que te puede ayudar a quitar todo ese rencor que hay en tu corazón, el que si estás pasando por un problema, el que tú digas, ¿sabes qué? Ok, estoy pasando por este problema. Ay, sorry. Okay, this is our God, the God who heals, restores, and if you're facing a problem, He's the God that's going to help you with that problem. Pero cuando estés pasando por este problema, que tú te acuerdes también de estos personajes de la Biblia. But when you're facing your problem, you need to remember these characters in the Bible. Y puedas tú decirle a Dios, como, ok, Okay, you can say to God, okay, ¿qué quieres trabajar con mi carácter en este momento? Porque yo sé que tú después me vas a necesitar. okay, like then what you need to work in my character that I need in my future. Y dice en Santiago 1, 2 al 4. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas, ahí está en español de España, el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga perfecto resultado para que seas perfectos y completos y que no les falte nada. El tercer punto de cuando estás tú en un problema es reconocer que Jesús es el único que te puede sacar de ahí. The third point that we're learning today is that Jesus is the only one that can get you out of there. Y todos en la tierra vamos a tener problemas, no solamente los cristianos, así que no pienses como, no, pues me dijeron aquí que voy a tener problemas, pero todos vamos a tener. Everybody's going to have problems. Christians, not Christians. Here in this world, we're going to have problems. That's a fact. Pero la diferencia entre tú y los que estábamos hablando de la Biblia But the difference between you and the characters in the Bible, es que ellos confiaron en Dios. that them, they trusted God. Y no sé si pueda... Ellos confiaron en Dios. Entonces, ellos decidieron atravesar cada una de estas pruebas y no me pude imaginar lo que había en el pensamiento de José o de Moisés en esos problemas. They decided to get through these problems with God. I have no idea what they were thinking, like Moses, Joseph, and David in that time. Y el único que les podía dar esa victoria fue Dios. And the only one that gave the victory to them was God. Y sabes que como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se toparon con el Mar Rojo, And when Israel went out of Egypt and they faced the Red Sea, ellos no miraban nada más, o sea, fue como hasta aquí llegamos. they didn't see anything else. It was, okay, we just got here. Pero a veces simplemente Dios utiliza esos problemas para mostrarte su poder y su gloria. But maybe God needs to use these problems to show His glory. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. And Jesus is the way, the truth, and the life. Y yo te puedo decir que Jesús es el único que a mí me pudo traer sanidad. I can tell you that Jesus was the only one that can give me healing in my life. Y no solamente la necesitaba físicamente porque tengo pie plano, I didn't need it only in my physical form, in my foot, because I have like plain foot. sino yo necesitaba sanidad interna. I needed healing in my heart and in my soul. Y sabes, a mí me encanta en los encuentros platicar mi testimonio. And I love to share my testimony when we have gatherings. Y no me avergüenzo de lo que me pasó, And I'm not ashamed of what happened to me, porque eso muestra cómo Dios puede traer sanidad. because it's a proof of how God can give healing. Porque eso muestra lo grande y poderoso que es nuestro Dios. It shows how great and big is our God. Porque sí, en este mundo vamos a tener aflicción.
Because yeah, in this world we're gonna have problems and pain. Pero Él dice que Él ha vencido al mundo. But He's tell us He won the earth. He overcame this world. Thank you. Dice en Eclesiastés 11:5, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Isaías 55:8-9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¿Sí lo estás escuchando? Tus pensamientos no se parecen a los de Dios. Your thoughts are nothing alike of God's thoughts. Y a veces nos desesperamos tanto porque no vemos las cosas en este momento, porque yo creo que ahorita ya debieron de haber pasado. And sometimes we get so anxious like, oh, why things are not happening right now? We want things to happen quickly. Pero Él tiene planes perfectos. Él tiene planes de bien para tu vida y no de mal. He has perfect plans, good plans for your life. Dice, y mis pensamientos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis pensamientos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Qué paz siento en mi corazón y en mi mente saber que no se parecen mis pensamientos diminutos a lo que Dios quiere hacer. It's so peaceful to know that my little thoughts are nothing compared to God's thoughts to my life. Porque sabes que a veces nos desesperamos tanto y solamente vemos lo que no tenemos. Because we get so anxious and we want to see all the things that we don't have. Y soy mamá de un niño que anda por ahí corriendo. And I'm a mom of a kid that's running around there. Pero sabes que a veces me he atrevido a desesperarme por no tener un segundo hijo. But sometimes I can get really anxious because I don't have a second kid. Y yo creo que a veces estamos así, queremos ya la otra etapa. A lo mejor estás soltero y dices, quiero un novio. A lo mejor tienes novio y dices, ya me quiero casar. And sometimes we get anxious for the next step, like, oh, I want another kid, I want a boyfriend, or I want to get married. Y no entendemos que Dios tiene mejores planes que los de nosotros. And we don't understand that God has bigger and better plans for our lives. Decidimos esperarnos para tener otro bebé porque quería estudiar la especialidad de ortodoncia. We decided, my husband and I, to wait to have another kid because I was studying my specialty. Y no sabíamos si sí, si no. And we were not sure, like, yes, no. Y un grupo de misioneros de Estados Unidos, sin saberlo, me becaron toda la especialidad. And some missionaries, like, without knowing, they give me a scholarship of all my specialty. My studies. Y yo solo ahí puedo entender cómo los planes de Dios superan los nuestros. And that's when I knew, like, God's plans are bigger than ours. Y Él sabe en qué momento me va a mandar mi próximo bebé. And He knows when is my second kid gonna come. Está en sus manos. It's in His hands. Porque sus pensamientos son mejores que mis pensamientos. Y sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. His thoughts are bigger and higher than mine. Y a veces nos desesperamos por tonterías. And we get so anxious for dumb things. Y tenemos tanto que dar. Estamos tan enfocados en nuestra vida, en nuestros problemas. We're just so focused on our problems, our lives. Y oramos erróneamente como Dios, quítame todos mis problemas. And we pray wrongly. We're like, God, just take away my problems. Cuando simplemente debemos de reconocer We only need to recognize something. que es una temporada. That this is only a season. Y el aprender, el saber que a lo mejor estoy pasando por esto porque Dios quiere llevarme a otro nivel. And knowing and learning that maybe I'm getting through this because God is taking me to a next level. No vamos a ser, como dicen esta generación de cristal, no vamos a ser cristianos de cristal. We're not going to be like they're telling this generations like
crystal generation. No, we're not going to be Christians full of glass. No. Que a la primera prueba que se te viene, tú crees que Dios ya te dejó. That in the first challenge, you think that God left you. Porque Dios siempre está ahí. Because the truth is, God is always there. Él atraviesa contigo cada problema. He's with you in every problem. Él está contigo en todo tiempo. He's with you all the time. Hay un versículo que me encanta de la Biblia que Él dice que Él tiene guardados nuestras lágrimas. There's a chapter in the Bible I love that it says that He has carried with Him all of our tears. Y a veces yo llegué a pensar que a Dios no le interesaba o que Él estaba muy ocupado en otras cosas, en las guerras o en cosas más interesantes. I thought that God was really busy with wars and everything and didn't care about those things. Pero claro que Dios estaba en tu habitación cuando estabas llorando. Claro que Dios sabe la situación por la que ahorita estás pasando. Él sabe por cada cosa que tú estás pasando. God knows and have seen every tear that was shed in your room. He knows the problems that you're taking. He knows every situation right now you're having. Pero dice su palabra, pero anímense porque yo he vencido al mundo. But the Bible says, take courage because I have overcome this world. Entonces, en este día, Okay, and tonight les voy a pedir que se pongan de we're pie going to stand up y que pase la banda. and Y yo sé que hay cosas que Dios quiere sanar en sus corazones. I know today there are a lot of things God wants to heal tonight. O simplemente quería recordarte que Él está contigo. Or He just wanted to remember you that He's with you. Que Él va a estar contigo en las aflicciones, en tus problemas. That He's going to be with you in your sadness and your problems. Que Él es más fuerte que todo eso. That He's bigger and stronger than those things. Hay un versículo antes de que Jesús fuera arrestado. And it's a verse in the Bible that before Jesus was arrested, En donde le dice a Simón that he said to Simon que Satanás se lo había pedido para zarandearlo, como para ponerle una buena. that the devil was taking to give a big shake. Yeah. Y yo me imaginaba que Dios iba a decir, no lo agarres, Satanás, es mío. Like I thought like God's gonna say, no, don't take him, he's mine. Pero ¿sabes qué le dice a Jesús? But what do you think Jesus said to him? Oré para que tu fe I pray for your faith, fuera firme. it would be firm. Entonces, hay que practicar esto diariamente. No vamos a ser cristianos de cristal. We need to practice this all the time, not Pero to nos be Christians of glass. Pero nos tenemos que agarrar de Jesús, que es la roca. But we need to hang tight to the rock that's Jesus. Para cuando vengan esas pruebas, nada te mueva. Because when the troubles and the anxiety comes, nothing is going to move you. Para cuando alguien te lastime, alguien te rechace, But when someone rejects you or hurts you, tú solamente voltees a ver a Jesús you're only going to look up to Jesus. y no te vas a piratear. And you're not going to go wild. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. He's the way, He's the truth, and He's life. Él es nuestro Dios. He's our God. Él es libertador. He's freedom? Like freedom. He's freedom. Entonces allá en tu lugar, cierra tus ojos y esto es simplemente para que no te distraigas. We're going to close our eyes. We're going to pray together. Not get distracted, please. Y primero le vamos a pedir perdón a Dios. We're going to ask God's forgiveness first. Señor, Okay. Lord Jesus, en esta tarde in this night, te pedimos perdón we want to ask for forgiveness por creer que eras un Dios que me tenía que complacer en todo. because I thought you were a God that needed to complete me for everything. Perdóname porque en la primera dificultad creí que no estabas ahí. I'm sorry because when the first problem came, I thought you weren't there for me. O creí que no era suficiente fuerte. Or I thought that you were not strong enough. Y te pido que tú me fortalezcas, I ask you to give me strength,
Te pido que tú me fortalezcas cuando esté pasando por las pruebas. Please give me strength in my problems. Te pido que tú estés conmigo en la escasez, I ask you to be with me when I don't have things. así como estás conmigo cuando en las riquezas. And when you're with me when I'm rich. Reconozco que tú eres el único camino. I recognize that you're the only way. Reconozco que tú todo lo puedes. I recognize you can do all things. Reconozco que tú eres todopoderoso, I recognize that you're God Almighty, que solo tú eres Dios. that you're only God,